¿no? Y deberíamos más bien sí volver a hacer un nuevo control de este electrolito, porque corre el riesgo este paciente empieza a hacer hipercalemia y ya no haga solo un trastorno del medio, sino también alguno a nivel cardíaco, ¿no? La hipercalemia obviamente es una de las causas o dentro de las 5 H's para lo que es el paro cardíaco o la parada cardíaca, ¿no? De acuerdo a los valores de potasio es que voy a ir reponiendo los 1000 equivalentes, ¿no? Tienen ahí si es mayor de 4, entre 4 a 5, 3 a 4 o menor de 3. De acuerdo a eso es la reposición del potasio en las ampollas. ¿Cuánto viene ¿saben cuánto viene dosificada la ampolla de potasio? ¿Cómo le digo yo a la enfermera? ¿Le digo una ampolla, 2 ampollas o le digo 20, 30, 40 mil equivalentes? Es más fácil decirle cuántas ampollas, ¿no? Pero es necesario saber cuánto trae cada ampolla de bicarbonato. ¿Cuál es la presentación de la ampolla de bicarbonato, chicos? ¿Alguien se ha percatado de ahí al hospital que van a las prácticas y han visto cuál es la presentación de la ampolla de bicarbonato? De aquí ninguno va a ser emergencia, ¿no? En colo todavía responde. Bueno, no saben de lo que se pierde. La ampolla viene de 8.4% al 8.4% y te brinda hasta 10.000 equivalentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque tú le vas a indicar a la enfermera y la enfermera al final de todo el tratamiento te va a decir tantas ampollas le puse y tú ya vas a ver cuántos 1000 equivalentes repusiste, ¿no? En este caso también hay que considerar si el paciente está en oliguria, en anuria o si tiene falla renal, ¿no? Porque obviamente el potasio va a estar alterado. Paciente con trastorno, con ya enfermedad renal, sobre todo estadios 4 y 5, van a tender a ser hipocalemia o hipercalemia, dependiendo del caso, ¿no? Por eso la importancia ahí, lo que les mencionaba hace un rato, de hacer un electrocardiograma de base, que está dentro de los criterios diagnósticos de imagen y laboratorio. Es importante que un paciente tenga un EKG de base, mucho más si es que tiene alguna patología cardíaca, ¿no? Y en este caso también se considera obviamente el control de electrolitos cada 2 horas y la reposición de potasio debe ser por vía central. En su gran mayoría los pacientes con cetoacidosis diabética se les termina colocando un catéter venoso central. Punto aparte, ¿dónde coloco los catéteres venosos centrales? Creo que alguno, no logro diferenciar a todos, pero alguno supongo yo habrá hecho práctica conmigo en el hospital y lo hemos mencionado. ¿Tienen idea de dónde coloco un catéter venoso central? Subclavia, ¿ya? ¿Subclavia qué? Arteria, vena. La vena subclavia, ¿dónde más coloco el catéter? Femoral, ¿dónde más? Si ingreso por el acceso posterior, ¿a qué vena ingreso? Dirán que acceso posterior, a nivel cervical, acceso posterior, ¿por qué vena ingreso? ¿Perdón? No escuché, creo. Yugular interna, ¿ya? Entonces, y eso, que a nivel cervical yo tengo todavía tres posiciones anatómicas en las que puedo colocar el catéter, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creen que debo pasar o hacer reposición de potasio por vía central y no por vía periférica? Claro, el potasio lo que produce es flebitis, ¿no? Entonces necesitamos por eso la colocación del catéter venoso central. Ahora, no todo paciente con cetoacidosis llegamos a hacerle reposición de potasio y de bicarbonato. En su gran mayoría mejora, ¿no? En la primera hora con reposición de volumen y con terapia insulínica. Con esos dos, el paciente a la hora le tomas o le vuelves a realizar un AGA y los parámetros son totalmente distintos. O
sin llegar a la necesidad de usar bicarbonato y de usar potasio. Con respecto al bicarbonato, su uso en realidad es muy contradictorio. Se han visto, digamos que en varios estudios, incluso ensayos clínicos, en los que no ha habido o no hay mejoría con respecto a la acidosis, la cetoacidosis del paciente, ¿no?, diabético. Entonces, tampoco se ha visto que mejore la hiperglicemia, ni que tampoco mejore con respecto a, digamos, la terapia de insulina o que mejore el manejo de la hidratación. El bicarbonato, en realidad, su uso está descrito y sí se ha demostrado que solo es útil si es que el pH está en 6, el valor del pH es igual a 6.9, ¿no? Independientemente de que este bicarbonato esté en 5, en 7, en 8, si el pH está en 6.9, solo se ha demostrado que puede tener algún grado de, digamos, de beneficio para el paciente. Muy por el contrario, lo que se ha estipulado en los estudios, ensayos clínicos que han hecho, es que si este se utiliza cuando no es, digamos, el parámetro indicado, puede contribuir a que la acidosis aumente, o en tal caso es potencialmente a que puedan presentarse 4 episodios, ¿no? El que haya incremento de la hipocalemia, el que disminuya la captación tisular de oxígeno, por ende hay mayor hipoperfusión, mayor lactato, ¿no?, mayor ciclo anaeróbico, que produzca edema cerebral, y por último que haya incluso hasta un trastorno a nivel de la función cardíaca. Entonces, el bicarbonato hay que usarlo con pinzas, y básicamente si es que este paciente estuviera en una acidosis severa, ¿no? Aunque si ustedes bien recuerdan, en la diapositiva hablamos de una cetoacidosis severa cuando el pH está en ¿cuánto? Menos de 7, ¿no? Eso es bien específico, el punto de corte está bien establecido. Menor de 7, cetoacidosis diabética severa, y menor de 6.9 solo para la utilización o el uso o la reposición de bicarbonato. Con respecto a la corrección de la acidosis, ¿y por qué cabe mencionarlo? Porque ya lo mencionamos hace un rato, ya lo dijimos, que no todo paciente con acidosis o cetoacidosis es diabético, ¿no? Y ya vimos justamente los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿y por qué es importante mencionarlo? Porque la cetoacidosis es, digamos que la característica principal de ambas complicaciones agudas hiperglicémicas, tanto de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar, ¿no? Ahora, ¿cuándo contemplo de que esta reposición de bicarbonato pueda presentarse? Lo vuelvo a repetir, cuando el pH esté en menos de 6.9, ¿no? Ahora, este paciente, como ya lo dijimos, teóricamente es un paciente que prácticamente está muerto, ¿no? Porque ya, aparte del trastorno hidroelectrolítico, va a hacer que la hipoperfusión o el ciclo anaeróbico aumente, ¿no? Va a contribuir también a que haya mielonisis pontina, o que también haya de alguna otra manera hipoperfusión a nivel cerebral. ¿Qué es más peligroso? ¿Una hiperglicemia o una hipoglicemia? Hipoglicemia. ¿Y por qué una hipoglicemia? Si estamos mencionando constantemente la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. ¿Por qué es más importante reponer o manejar una hipoglicemia? O digamos que considerar más una hipoglicemia que los estados hiperglicémicos. ¿Cómo? Es el único sustrato energético que utiliza a nivel de glías para poder mantener la adecuada oxigenación, ¿no? Entonces, es mucho más peligroso un paciente hipoglicémico que tenga largo tiempo, porque va a tener complicaciones básicamente sintomatología neurológica, y por ende también deterioro neurológico, valga la redundancia, ¿no? Este paciente, cuando ya veamos hipoglicemia, lo primero que va a presentar probablemente, aparte del trastorno del sensorio, ¿qué cosa es? Un paciente con hipoglicemia, aparte del trastorno del sensorio, ¿qué puede presentar? Si no hay oxigenación, no hay energía a nivel cerebral. ¿Qué es lo que pasa con este paciente?
aparte de la desorientación, o incluso a veces estás agitado, no necesariamente tiene que estar el paciente inconsciente. ¿Qué otra cosa puede presentar este tipo de pacientes? ¿Tienen idea? Convulsiones, el paciente convulsiona. Con hipoglicemia, el paciente convulsiona. Entonces, ¿qué concluyo con eso? Que si el paciente llega a la unidad de shock trauma convulsionando, ¿qué es lo primero que le van a hacer? ¿La tomografía? Un control de glicemia. Probablemente este paciente o paciente que llega con trastorno del sensorio, no voy a pensar, o obviamente pensaré en paralelo que puede ser un accidente cerebrovascular, pero también voy a considerar la medida de glucosa. Paciente llega con trastorno del sensorio, le tomas la glucosa y obviamente aquel paciente que llega con hipoglicemia va a hacer algún digamos déficit en motor, ¿no? Justamente porque no hay la energía a nivel cerebral adecuada. Entonces pensamos o lo confundimos probablemente en un inicio con un ACV. Cuando controlamos glicemia, este paciente puede estar en 70, 60, 40, le repones con dextrosa y este paciente despierta y el déficit motor se fue, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que cuando un paciente llega con trastorno de conciencia a la emergencia, ¿cuáles son las patologías, las principales patologías en las que yo debo pensar para en paralelo ir rescatando? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora con respecto de cetoacidosis diabética? Porque en realidad el estadio hiperosmolar va a tener en paralelo casi el mismo tratamiento. Como ya les dije, en ambas patologías o complicaciones hiperglicémicas, la piedra angular es la reposición de volumen. Solo se diferencian en un solo punto exclusivamente qué debo utilizar en la cetoacidosis y qué debo utilizar en el estadio hiperosmolar. Claro, el tratamiento para la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Bueno, veré en el examen entonces. A ver, con respecto al estadio hiperosmolar, lo que antes se mencionaba como coma hiperosmolar, ¿no? El estadio hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis, se caracteriza por 3 puntos importantes. Hay una hiperglicemia extrema. Esta supera, ya lo vamos a ver en los criterios diagnósticos, los 600 miligramos por decilitro. Hay deshidratación, es lo más importante en el estado hiperosmolar. Y por último, hay una hiperosmolaridad elevada, ¿no? De ahí el nombre de esta complicación aguda en el paciente diabético. ¿Por qué se caracteriza por todo esto? Porque al final todo va a conducir a que va a haber una incapacidad o una reducción en todo lo que es el medio interno del paciente y va a conllevar a que esto lo induzca al coma, ¿no? Incluso, como ya lo hemos mencionado, así no haya acidosis en este paciente, puede tener una hiperglicemia pura que se presenta hasta en el 45% solo como estado hiperosmolar. Ya lo mencionamos desde un inicio que es la más frecuente complicación en aquel paciente con diabetes tipo 2, ¿no? El adulto mayor, al igual, digamos que los muy pequeñitos, tiende a deshidratarse con mayor frecuencia que un adulto joven. Entonces de ahí la causa de por qué hacen mayor también y estado hiperosmolar que una cetoacidosis, ¿no? La mortalidad ya lo hemos mencionado también desde un inicio, que es mayor a pesar de que su incidencia es en menor porcentaje que en la cetoacidosis diabética, ¿no? Las manifestaciones clínicas en un estado hiperosmolar básicamente se apuntan a dos puntos, valga la redundancia, puntos importantes: deshidratación a la cabeza y el estado de conciencia. Este paciente con estado hiperosmolar sí llega con trastorno del sensorio, a diferencia del paciente con cetoacidosis que puede estar alerta considerándose una cetoacidosis leve. Entonces aquí este paciente deshidratado y con trastorno de conciencia, con un AGA que yo encuentre en más de 600, con un pH normal, un bicarbonato normal y es diabético, debo considerar que está frente a un estado hiperosmolar.
Muy aparte de eso, pues obviamente si hay deshidratación, la piel está seca, el turgor se va a perder, va a haber debilidad, puede haber, si está deshidratado, probablemente haya taquicardia y también puede llevar a hipotensión, ¿no? Los signos neurológicos son más focales, al igual que en la hipoglicemia, el estado hiperosmolar puede debutar con convulsiones. En alguna oportunidad llegó un adulto solo convulsionando sin antecedente alguno, solamente era hipertenso, y cuando le tomamos el AGA, ni siquiera el AGA marcaba la glicemia. ¿Tienen idea de hasta cuándo sale el valor de AGA, la glicemia en el AGA? ¿Cuál es el máximo valor que puede medir el AGA, el máximo valor de glucosa que puede medir el AGA? ¿Tienen idea? Porque ya me estoy pasando la hora. El AGA solo mide hasta 1000, 1100, no mide más, ¿no? Entonces, si tenemos un AGA donde sale una raya o no sale nada, ya sabemos que este paciente está sobre los 1000 o 1100 de glicemia. Y si consideramos que en el AGA vemos, ya sacando una fórmula o también la osmolaridad, el AGA también te da la osmolaridad. Lo que hay que sacar es la osmolaridad efectiva, que muchas veces coincide con la que tiene el AGA o muchas veces no. Entonces, teniendo ya una glicemia en más de 600 y una osmolaridad mayor, 320, ya estoy diciendo que este paciente está frente a un estado hiperosmolar. ¿Cuáles son los criterios en el estado hiperosmolar? Bien claro están en esta diapositiva, ya lo repetí o lo dije hace un momento, mayor de 600, y si se dan cuenta no hay mucha relevancia con respecto al pH, al bicarbonato o incluso de cetonas, ¿no? Pero sí lo catalogan o lo ponen como criterio diagnóstico el hecho de la osmolaridad efectiva, ¿no? Existen diferentes asociaciones, entre ellas la británica, por ejemplo, que es la que se compara en esta diapositiva del estudio donde la saqué, es que ellos consideran que incluso la osmolaridad, para la fórmula de la osmolaridad, yo pongo o incremento lo que es el BUN, que es la retención la función nitrogenada, ¿no? Pero sin embargo para el AGA lo que más les interesa es la osmolaridad efectiva. Por eso les decía que en el AGA, si bien es cierto, muestra una osmolaridad, pero no corrige si es que en este caso el sodio está alterado o no. Recuerden que en un inicio dijimos que si el sodio en este paciente está aumentado, ¿no?, o pasa el valor referencial, debo considerar igual que debo hidratarlo primero y luego corregir la hipernatremia. Con la corrección del sodio es que yo recién puedo hacer o considerar una osmolaridad efectiva, que si es más de 320 con la glicemia mayor de 600, ya puedo decir que estoy frente a un estado hiperosmolar. El estado de conciencia lo consideran como variable, pero en su gran mayoría el paciente llega con trastorno del sensorio. En adultos mayores, en su gran mayoría llegan con trastorno del sensorio, el paciente está deshidratado, ¿no? Y con respecto a cetonas en orina o cetona sérica, ¿no?, puede que esté negativo o puede que esté bajo, ¿no? Y en los estados hiperglicémicos puede que haya también cetonas y pueda que no sea solo un estado hiperglicémico puro. Como ya vimos, hay hasta en un 22%, si no me equivoco, que se puede presentar de forma mixta. Podemos tener las dos complicaciones agudas en el mismo paciente. Y si bien ya lo mencionamos, para ambas, la piedra angular es la reposición, no voy a tener pie de contratar al paciente si es que me llegara con un estado mixto. Ya dependiente del contexto del paciente, voy a ver si va a ser necesario la terapia de insulina o la reposición de potasio o de bicarbonato. Entonces, como les decía, en el caso del estado hiperosmolar, la reposición de volumen también va a ser la misma, siempre con solución salina al 9 por 1000. Aquí reportan que la dosis debe ser entre 15 a 20 cc kHz, ¿no?, durante incluso las 2 primeras horas, como lo mencionamos en la cetoacidosis. Si bien es cierto, en la cetoacidosis nos dan un valor específico de volumen, que es hasta 1 litro, aquí nos dicen de acuerdo al peso, debe ir entre 15 a 20 cc o mililitros kHz. Posterior a ello ya hay que corregir si es necesario niveles de sodio, ¿no?, o continuar ya en su defecto con
reposición de volumen salino, ya sea al 9 por mil o al 45%. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, si ya cumplimos con la reposición de volumen y sin embargo consideramos los riesgos que puede haber con respecto a hipercloremia, hipocalcemia, ¿no? O hipernatremia, ya no voy a reponer cloruro. Lo que voy a hacer es corregir este trastorno hidroelectrolítico, y eso lo hago con una solución al medio por mil, ¿no? Utilizaré agua destilada y cloruro de sodio para poder ya corregir como tal el trastorno hidroelectrolítico, ¿no? En el caso del estadio hiperosmolar, el punto corte para mantener una adecuada glicemia es de 300 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando ya desciende a 300, recuerden que el valor en el estadio hiperosmolar va a ser mayor de 600. Cuando esta glicemia ya llegue a 300, ya yo debo estar en paralelo utilizando la dextrosa al 5 o al 10%. Igual debo mantenerlo entre 150 a 250 cc kilo hora, y debo tener en constante monitoreo el estado hemodinámico de este paciente, sobre todo renal y cardiovascular. Recuerden que si la reposición se hace en las 2 primeras horas y en las siguientes 24, este paciente sale tanto de la cetoacidosis como del estadio hiperosmolar. Les decía hace un rato que en una hora de tratamiento yo puedo volver a hacer o realizar un AGA y voy a ver diferencia si he hecho el tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? Con respecto al potasio en el estadio hiperosmolar, se maneja al igual que en la cetoacidosis. Si hay hipocalemia, hay hipercalemia, se va a manejar de acuerdo a los valores estándares que necesito para mantener un potasio entre 4 a 5, que es lo que se requiere para que el medio interno sea adecuado. Y con respecto al bicarbonato y al fosfato, reposición de bicarbonato no se usa en el estado hiperosmolar. Recuerden que es básicamente deshidratación. Entonces, si yo utilizo bicarbonato, lo que voy a llevar a que haga este paciente es cetoacidosis, ¿no? Entonces, no hay ningún estudio que respalde el uso de bicarbonato en el estado hiperosmolar, y solo se utiliza en los pacientes con cetoacidosis, ¿no? Ahora, en los estados hiperosmolares, como ya les dije, en su gran mayoría se presentan en los diabetes tipo 2, que generalmente son adultos mayores. Cabe considerar que es importante tener en cuenta la anticoagulación y la prevención de lo que son las úlceras. Recuerden que el paciente que les llegue a la emergencia puede debutar con una de estas dos hiperglicemias, ¿no? O puede que sea un paciente crónico con complicaciones tardías, neuropáticas, que ya presenten úlceras y que hay que tener de alguna otra manera también en paralelo el control de estas complicaciones tardías. No solamente cabe mencionar que tengo que hacer la parte aguda o tratar la parte aguda, sino saber que si no lo trato adecuadamente, las complicaciones tardías incluso se van a ver afectadas. En este caso, las úlceras por presión, las úlceras, como tenerlo en cuenta como prevención, ¿no? Con respecto a la anticoagulación, si bien es cierto no está muy normado, se recomienda utilizar anticoagulantes de bajo peso molecular, ¿no? En este caso la heparina, incluso desde que está hospitalizado hasta después de su alta. ¿Por qué? Porque se han hecho reportes que pos el alta o pos la hospitalización pueden hacer trastornos tromboembólicos hasta 3 meses después de haber sido de alguna manera corregido la cetoacidosis, o sea, como el estado hiperosmolar, ¿no? Aquí les puse las diapositivas de las fórmulas más importantes que nos van a servir tanto para la cetoacidosis como para el estado hiperosmolar. Hablábamos del sodio corregido, ¿para qué? Para utilizar o obtener una osmolaridad efectiva, ¿no? En este caso la osmolaridad efectiva ya no utiliza los valores del BUN, que son ura y creatinina, ¿no? Un nitrógeno urémico. El anion-GAR, que ya vimos que es importante en el caso de la cetoacidosis para considerar la clasificación de leve, moderada y severa, y el déficit de agua. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber cuánto de volumen vamos a reponer en este paciente. Este es un resumen tanto en comparación de la cetoacidosis con el estado hiperosmolar. Tener en claro que el diagnóstico de cetoacidosis, glicemia de mayor de 250 y pH en menos
de 7.3 y bicarbonato menor de... ¿Cuánto era el bicarbonato? 15. Sí, menor de 15. 15 como punto corte, ¿no? Porque si es severo puede ser hasta menos de 10. Y en el estado hiperosmolar, básicamente la deshidratación y la osmolaridad mayor de 320, ya debo considerar que este paciente está en esta complicación aguda. ¿Cuándo digo que estos pacientes tienen ya criterios de resolución? Con respecto a la cetoacidosis, ya lo mencionamos, punto de corte que la glicemia sea menos de 200, que el bicarbonato de alguna u otra manera haya disminuido o ya esté, mejor dicho, en valores entre 18 a más, y que el pH sea mayor de 7.3. A diferencia del estado hiperosmolar, que las glicemias es mayor o igual a 300, que la osmolaridad sea menor de 320 y que la recuperación del estado de conciencia sea al estado basal del paciente en tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al estado hiperosmolar? Si bien se dan cuenta en ambos, es importante el uso de la reposición de volumen. Y la diferencia entre uno y el otro es que en la cetoacidosis voy a hacer de pertinente la terapia insulínica si así lo amerita. Bicarbonato solo si el paciente está con un pH en 6.9 y si lo amerita, más no se utiliza en el estado hiperosmolar. Y la reposición de potasio para tratar de mantener este electrolito entre 4 y 5 miliequivalentes por litro. Con respecto a la hipoglicemia y la última complicación aguda en lo que es la emergencia en un paciente diabético, está la hipoglicemia, ¿no? Se considera o se define desde el punto de vista laboratorial una glicemia menor de 70 y se considera una hipoglicemia severa cuando este valor es menor de 40, ¿no? Obviamente sabemos que la glucosa es el sustrato necesario para que puedan las células hacer o tengan utilización de la energía, y obviamente si esta no se sintetiza adecuadamente, el paciente va a llegar a presentar pues, síntomas neurológicos o complicaciones a nivel del estado neurológico, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, básicamente, y que tengan en cuenta que la primera respuesta frente a una hipoglicemia es que va a inhibirse todo lo que son las síntesis de insulina endógena, ¿no? Y esto va a conllevar a que de alguna otra manera aumente la neoglucogénesis a nivel hepático y que esto disminuye el empleo, digamos, de la glucosa de otros tejidos periféricos, sobre todo los músculos, ¿no? Y por ello que lleve incluso a que haga mayor producción de cuerpos cetónicos y que aumente el lactato. ¿Cuánto más puede aumentar el lactato si es que no es infección? Porque ya hemos mencionado que no necesariamente en una cetoacidosis hay lactato elevado, puede que el lactato esté normal. Pero ¿cuándo se va a elevar el lactato? ¿Tienen idea? ¿Cuándo se eleva el lactato si es que no es un paciente que esté infectado? El shock es básicamente shock séptico, ¿no? Si hablamos de infección. En un shock cardiogénico o un shock distributivo, el lactato a veces ni siquiera se ve elevado. En convulsiones, chicos, en rhabdomiolisis, en acidosis láctica, en ingesta o intoxicación por etanol, ¿no? Y no necesariamente, ya lo vimos, en los diagnósticos diferenciales. El lactato va a estar alto y sin embargo el paciente no tiene nada que ver con que tenga un diagnóstico de diabetes, ¿no? Hay que tener en cuenta y tener bien claro cuáles son los diagnósticos diferenciales frente a una cetoacidosis diabética. ¿Por qué es importante eso? Porque ya les dije que el paciente puede debutar con alguna de estas dos complicaciones agudas. Volviendo a la hipoglicemia, las causas, entre ellas que sea por el tratamiento, ya sea por uso de insulina o por antiglicemiantes orales, ¿no? El que sea relacionado a la ingesta de alimentos, al consumo, al mayor consumo de glucosa, básicamente actividad física o lo que es, la última enfermedad del siglo,
bendito estrés, y interacciones con otros fármacos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque acuérdense que el paciente puede que tenga, sobre todo si es adulto mayor, va a tener comorbilidades, o sea, va a utilizar otros medicamentos, y esto puede hacer que también de alguna u otra manera presente algún disturbio o alguna de estas complicaciones, ¿no? Entonces, la mayor manifestación de un paciente con hiperglicemia son cambios neurológicos. Ya les dije, ¿no? Les he explicado, les comentaba hace un momento que incluso lo podemos confundir con accidentes cerebrovasculares porque hacen déficit motor. Sin embargo, se repone esta glicemia y el paciente vuelve a su estado basal. Muchas veces este paciente con hiperglicemia puede tener cefalea, puede tener temblores, ansiedad, sudoración. Paciente que llega sudoroso a la emergencia y es diabético, estamos en la obligación de hacerle una glicemia. Ahora, cabe mencionar también que las glicemias o las hipoglicemias no todas son sintomáticas. Muchas veces controlamos al paciente y está con una glicemia en 60 y el paciente está despierto, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de hipoglicemia, una de ellas son las asintomáticas, puede tener 60, 70, estar en el borde y sin embargo no tiene ningún síntoma neurológico. Eso va a depender mucho también de la edad del paciente y qué otras comorbilidades tiene. Con respecto a la glicemia, punto clave que deben de tener en cuenta es cuánto es el valor corte en el paciente diabético y cuándo se considera una hipoglicemia severa, porque de acuerdo a eso voy a reponer a este paciente con dextrosa. Lo primero que utilizamos es dextrosa al 33 y esto es pregunta de examen. ¿Cuánto te aporta una ampolla de dextrosa al 33%? 6.6 gramos de glucosa. Entonces, considerando que cada ampolla me da 6.6 gramos de glucosa y dependiendo del valor que encuentre, puedo utilizar entre 3 a 4 ampollas por cada paciente. Teniendo el punto de corte 70, con 3 ampollas me es suficiente para que este paciente esté o se maneje dentro del rango normal que debe tener el valor de glicemia, ¿no? Lo mínimo que he visto de glicemia es 12 con la medición del glucómetro, pero en el AGA, en este paciente que llegó con 6.8 tenía 4 de glucosa, ¿no? Por eso es que dicen que el pH con 6.9 es incompatible con la vida, pero bueno, en esta vida se ve de todo y cada paciente es totalmente distinto, ¿no? Ya sabemos que después de la reposición en la hipoglicemia también se utiliza la dextrosa al 5 o 10%, luego ya del actuar inmediato de colocarle la dextrosa al 33, ¿no? Que es el tratamiento básicamente para la hipoglicemia. Ahora, si este paciente, como ya les mencioné, tiene una glicemia en 60, no tiene síntomas y está alerta, no necesariamente le tengo que poner dextrosa al 33%. Puedo darle ingesta de glucosa y con eso voy a mejorar sin necesidad de tener que estar poniéndole la dextrosa al 33, ¿no? Entonces, debo valorar si este paciente está alerta o este paciente también está inconsciente o con trastorno del sensorio también. También puedo reponerlo con glucagón. Acá la verdad no utilizamos, o no, todo el tiempo que estoy en el hospital no hemos utilizado glucagón. La hidrocortisona sí, pero pacientes incluso vimos que en una de las patologías está el feocromocitoma, ¿no? Entonces puede hacerse reposición también con hidrocortisona. Si es que fueran otras las causas básicamente, porque la principal es el apoyo con la dextrosa 33%. Y para terminar con qué es respecto a la prevención y por qué son importantes estas dos complicaciones agudas en el paciente diabético, porque va a ser muy determinante la educación en este paciente. Si se dan cuenta, uno de los factores importantes es el tratamiento, más este paciente utiliza insulina. Entonces, mientras que tanto el paciente como el familiar sepa utilizar la medicación y sepa qué complicaciones puede traer el mal control de esta glicemia, va a prevenir que a lo largo de su vida pueda tener episodios de cetoacidosis o episodios de estado hiperosmolar, ¿no? Y es importante, sobre todo en el paciente insulino dependiente o aquel que utiliza insulina, que tiene que tener un manejo adecuado de cuánto es su glicemia, ¿no? De la alimentación y del ejercicio que debe realizar. Eso es en caso de los pacientes diabetes tipo 1, sobre todo jóvenes. En los pacientes tipo 2, básicamente son con factores se asocia a factores de riesgo y a terapia con antiglicemiantes vía oral, ¿no?
En ellos, por ejemplo, no es recomendable utilizar las sulfonurias, que son lo que es la menclamida, ¿no? La glicerina, lipeptina, estos nuevos fármacos que han salido para antiglicemiantes orales, ¿no? En adultos mayores no es recomendable porque llevan mucho a hipoglicemia. Y en caso de la terapia con insulina se recomienda más aquellos que son los análogos, ya sea de vida corta o vida larga, más que incluso la insulina humana, que es el NPH, ¿no? La protamina, el factor de protamina. Bueno, y eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Solo un consejo antes de terminar y ya se paren, porque creo que viene otro colega a hacer otra ponencia, no lo sé. Bueno, es lo que tenía. Ahí está, justo el doctor Gustavo. Aprovechen sus prácticas en el hospital. Si bien es cierto, ninguno puede que llegue a ser emergencia, pero va a ser importante en su vida diaria. En cualquier especialidad es importante saber, a ver, silencio chicos, en cualquier especialidad es importante tener lo básico para el manejo de un estado hiperglicémico o una hipoglicemia. No pueden, en el caso incluso de las hipoglicemias, salvarle la vida al paciente. ¿Ya? Gracias. ¿A qué hora empieza la otra?